Sí, al fin, tengo internet. A ver, chicos. ¿Desde qué dispositivo estás conectado? ¿Laptop, PC o celular? No, conecta bien tu audio a tus audífonos, ¿no? Conecten bien su audio a sus audífonos. PC, PC. Allá. Yo ya estoy acá. Uy, a ver. No, a ver. Hemos hablado anteriormente sobre la historia del Perú. Ahora sí vamos a pasar a lo que es historia universal, ¿no? ¿Qué pasaba alrededor del mundo? Y justo estar a la par. ¿No? Digamos, si algo sucede, ¿no? Ahora sí, de 1:20 hasta la 1:40, ¿no? Ustedes, por eso les decía, traigan algo cómodo, traigan su agua, ¿no? O si tienen, ya van a almorzar, ¿no? Porque la rutina a veces diaria, almuerzan estas horas. La gente, como dicen, ¿no? La gente normal almuerza a las 12 del mediodía, ¿no? Con su canción criolla, ¿no? Su carapulcra, su arroz con pato, pollo, frijoles o adobo, todo lo que corresponde a un domingo familiar, ¿no? O bueno, si son, espero que no sean como yo, que desayuno al mediodía, almuerzo a las 5 de la tarde y ya no sé, ¿no? No es porque estemos en verano, ¿no? Algunos piensan que no, usted lo está haciendo por la dieta. No, igual, ¿cuál dieta? Ahora estar encerrada a veces produce lo que es ansiedad, ¿no? Pero bueno, ya me he sabido controlar lo que es la ansiedad, ya eh, no estoy, ¿cómo se llama? Estoy siguiendo, ¿no? Y practicando uno que otro deporte, así como ciclismo. A ver, bueno, la semana pasada, ¿no? Digamos, no, cual sea ya sido la razón, no hayan entrado, ¿no? Pero usualmente, como digo, eh, clase conmigo sí va a haber, sea de una u otra manera, cualquiera de los planes, plan A, plan B, plan C, plan D. Sí, a veces sabía eso. Y pues, a ver, con las actividades, no se preocupen porque lo vamos a resolver en clase, ¿ya? Y en un momento, ¿no? Resolvemos en clase y pues no, pasamos, después, ustedes mismos le envían a través de Classroom, ¿ya? Pueden enviarlo, digamos, en un formato papel o si quieren ustedes virtual lo pueden enviar, ¿no? A ver, jóvenes, ¿ya? No interesa la edad que tengan, son jóvenes para mí, ¿ya? Ya no se sientan bien viejos, yo tampoco me siento tan viejo, estoy por ahí. Dijo Lenin un tiempo, ¿no? Que el fin del capitalismo es el imperialismo, ¿no? Anteriormente, ¿no? Todos los grandes países, ¿no? Eran, pues, ¿no? Vendían uno que otro producto, ¿no? Buscaban exportar, ir más allá de sus horizontes, ¿no? Y pues bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con ellos? ¿No? Buscaban expandirse, así como buscan ahora los negocios, ¿no? Los negocios en sí buscan expandirse, ¿no? A veces ponen, ¿no? Digamos, un negocio que solo queda allí. Por ejemplo, la tiendita que está en su esquina, la panadería que está ahí, o a veces esa misma panadería expande su territorio, ¿no? Le piden uno que otro pan hacia otro sitio. Pero estos no. ¿Qué buscaban los países? Expandirse sus productos, ¿no? Expandirse sus productos. Este era motivo para qué? Porque después de un par de años, ¿qué es lo que va a suceder? La Primera Guerra Mundial, ¿no? En la clase anterior, en Historia Universal,
había visto, bueno, que había, bueno, yo le estaba hablando que existía, bueno, varios tiempos con lo que se llama, bueno, el imperialismo. Empieza con el imperialismo coloniales del siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800, mientras que nosotros estamos buscando la independencia, estamos por ahí con la guerra con Chile, ellos estaban buscando, pues, ¿no? Uno que otra cosa. Acá vamos a ver a varios amigos, a varios enemigos, ¿no? La historia es como así, amigos y rivales a la vez, ¿ya? Es, por ejemplo, ahorita ustedes, ¿no? Digamos, yo traigo una torta, así que digamos que estuvimos presenciando, ¿no? Yo traigo una torta y, bueno, a ver, según el tamaño yo reparto. O el que tiene más tamaño es la gran tajada, el siguiente. Y así buscaban, digamos, buscaban los territorios para poder, pues, invadir. Uno de ellos está África. Se repartieron África, en donde ocurre la conferencia de Berlín, en donde el canciller de hierro, ¿ya? Otto, Otto von Bismarck, es donde convoca a las grandes potencias. ¿Para qué convoca a las grandes potencias? Para repartirse África. Para repartirse África. En ese entonces, no digamos, se embellecía por ahí parte de Europa, pero por ahí también surgió otra potencia, Japón. Japón de la noche a la mañana, con la era Meiji, nace. Renace Japón y se convierte en una de las grandes potencias. China lo reconoce y pues, apoyan a Japón. Y esto, vamos a ver el tema del día de hoy. La vez pasada nos hemos quedado con, ¿no? Como le digo, siéntanse cómodos, ¿no? Estén con celular, con una laptop. A ver, ahí sí se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. No, digamos, si no se escucha, dígame nada más para poder acercar al micrófono, ¿no? Si se escucha, normal. Sí, sí se escucha. A ver, vamos a... Miren, esto yo lo envié la semana pasada, ¿no? Digamos, un breve resumen nada más así de pasada, ¿no? La paz armada. Todo va a ser para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1871 a 1914. Lo que estamos chocando con acá, con lo que es el segundo militarismo. ¿Ya? Estamos así a la par en historia universal con historia del Perú. A ver, comprendido entre 1800 y 1914, la paz armada. La paz armada, ¿no? Buscaba, pues, ¿no? Que grandes, los grandes imperios, ¿no? Los grandes imperios, los grandes países, buscaban aliarse de una u otra manera. Buscaban aliarse. Hicieron, bueno, la triple alianza, la triple entente, ¿para qué? Estaban preparando. Digamos, todo esto ha sido una disputa para que después se comience la guerra. ¿Por qué los grandes imperios invertían en armas, invertían en armamento? ¿Por qué? Es como digamos que acá en Perú digan, en Perú el gobierno ha gastado en 20 tanques de guerras alemanes. ¿Ya? Bueno, ¿para qué? Próximamente la guerra. O el Perú se gastó 50 esto en avionetas. ¿Para qué? Por ejemplo, el año pasado está esto que Estados Unidos había mandado el misil hacia, ¿no? Había enviado para un misil hacia al exterior, ¿no? Hacia el espacio. Y otros se preguntaban, a Estados Unidos ya está enviando porque si no sobrevivimos a la Tierra, pues, ¿no? Ya hagan otra vida en otro planeta. Teorías conspirativas, como siempre. Primera fase, ¿no? La primera fase, ¿no? Comprendida entre 1871 y 1899. Comprendía, pues, ¿no? Solo los, solo los puntos importantes. Comprendía, pues, el protagonismo.
comprendía, pues, ¿no? La primera fase, el protagonismo era de Otto von Bismarck, como les dije, el canciller de hierro, el canciller de Alemania. La opinión de considerar una amenaza para Alemania el revanchismo francés. Alemania se ubicaba, ¿no? Entre Francia y Rusia. Buscaba, pues, en cualquier momento poder invadir. Rusia era grande, pero dentro de esa gran nación había problemas que vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a ver un poco. Después, ¿no? La búsqueda de una alianza con Rusia para neutralizar dicha amenaza. No, por ejemplo, ahorita ustedes en el equipo de fútbol, ¿qué es lo que ven en el equipo de fútbol? ¿No? El mejor delantero, el mejor volante, el mejor arquero, ¿no? Por ejemplo, ustedes mismos cuando hacen esto de la selección, ¿no? A quienes ya todos los comentaristas, todos los deportistas, hasta el mismo pueblo, ¿no? Pone a pensar, no, a ver, en volante debe ir este jugador, no, debe ir el del equipo blanco, el del equipo agua, ¿no? Yo no quiero mencionar porque no quiero aludir a nadie, porque no soy hincha de ningún equipo, ¿ya? No quiero aludir a ninguno, no sé si sean hinchas de cualquier equipo peruano, ¿no? Pero así, la gente no empieza a decir, ¿no? Escoge tus 12 seleccionados, ¿no? Tus 12 que van a ir a la cancha. Y así es lo que sucede, ¿no? Los países buscaban armar, ¿no? Ver con quién aliarse. Uno de ellos fue Alemania. Alemania causa la primera y después causa la segunda. Sí. Bueno, la segunda sí llegaremos a ver. Ya. Formaban, pues, ¿no? La formación de la Alianza Europea, la Alianza de los Tres Emperadores entre Austria-Hungría, Rusia y Alemania, ¿no? Y después la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, en 1882. Después tenemos la segunda fase, comprendido, ¿no? Con la conducción de la política exterior alemana por el Kaiser Guillermo II. La opinión de considerar como prioritaria la obtención de materias primas y mercados por Alemania como impulsar de desarrollo. El inicio del antagonismo entre Alemania, por un lado, y de Gran Bretaña y Rusia, por otro. Todo ello por razones de competencia entre ambos. La construcción de una poderosa marina de guerra alemana. Y el retiro de Rusia de la alianza de los tres emperadores y su respectivo acercamiento a Francia. La formación de Triple Entente por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los principales acontecimientos. Tenemos entre uno, la guerra hispano-estadounidense. A ver, acá un país quiere hacer su independencia. Entre ellos la isla de Cuba. Cuba quería tener su independencia. ¿Ya? Pero ¿quién viene a intervenir en ese entonces? Que hasta ahorita está en polémica. Estados Unidos. Yo, Estados Unidos, te apoyo Cuba para que tengas tu independencia. No me vas a pagar nada. ¡Wow! ¡Chévere! Nosotros los cubanos vamos a confiar en Estados Unidos. Listo, lo hicieron. Pero Estados Unidos no le creas porque siendo un gran imperio en ese entonces, ¿no? Claro, no quería nada de Cuba. Quería ganarle a España. ¿Para qué le quería ganar a España? Para el quedarse con Puerto Rico, Filipinas, Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. O sea, no lo iba a tocar a Cuba, ¿ya? Pero sí le dijo, te apoyo en tu independencia. Porque eran imperio. España con Estados Unidos eran imperio los dos a la vez. Digamos como que un chiquito menor, ¿no? A veces está ese adulto que lo va, pues, ¿no?, a defender del grandazo, ¿no? Del otro, de un joven, ¿no? Es así, pues, ¿no? Digamos que Estados Unidos era el adulto, se estaba peleando, pues, ¿no?, contra uno que era joven, que era España, contra un chiquito allá, entonces te voy a defender, pues, ¿no? Pero yo no quiero nada a cambio. Así le había dicho. Sí, quería, debajo de la mesa, tuvo sus dependencias coloniales. Ese es uno de la guerra hispano-estadounidense que puedo resumir. La otra, la guerra de Anglover, ¿no? Sucede dos, ¿no? La guerra Anglover, ¿no? Nunca habían peleado, eran todos neutrales, ¿no? Los colones de holandés, ¿no? Se opusieron, pues, ¿no?, a las colonias británicas que acogían a indios y a chinos. Pues esto se agudizó durante la década de 1860,
Cuando el británico Cecil Rhodes descubrió y empezó a explotar unas minas de oro. Dijo, ¿sabes qué? Estás tocando territorio, ¿no? Nosotros los Boer vamos a ir, ¿no? Eh, porque todo esto, ¿cuál fue el pretexto? El hundimiento del Maine, que sirvió para esta guerra. Tenemos también la crisis marroquí con Kaiser Guillermo II. Las crisis marroquíes. ¿Qué es eso? Hubo dos crisis, uno la crisis de Tánger en 1905 y la segunda crisis marroquí en 1911. La crisis de Tánger, ¿no? Guillermo II, aprovechando una visita de Tánger, proclamó que Alemania no permitiría que Marruecos pasara a ser dominado por una única potencia. Esta advertencia iba claramente dirigida a Francia, cada vez más presente en el reino norteafricano. Ya pues esto, bueno, hubo un desafío tanto que convocaron a la conferencia de Algeciras en 1906, pues a la que convocó a las potencias europeas. Y pues en ese entonces, bueno, Alemania quedó aislada, porque Alemania era ambicioso, y Francia, pues, no recibió el apoyo británico. Uno, esa es la primera crisis. Con la segunda crisis marroquí, sucedió en 1911. Pues, antes de ello, como dice, según historia, en 1914 empieza la Segunda Guerra Mundial, pero en 1911 iba a empezar una Primera Guerra Mundial, pero todo fue apaciguado, no. Estaba a punto de desencadenar una guerra entre primero Francia y Alemania. ¿Por qué había sucedido? Porque en ese entonces, ¿no? El incidente comenzó por el envío de un buque cañonero al un buque cañonero alemán al puerto atlántico marroquí de Agadir, un enclave estratégico de importancia tanto por sí mismo. La situación del protectorado colonial francés en Marruecos, ¿no? La activación de diplomacia europea consiguió que esta resolución de crisis, ¿no? Se apacigue. Pero después de 3 años, pues explota. Después de 3 años, explota. De ahí tenemos las guerras balcánicas. Las guerras balcánicas, ¿no? En donde, bueno, el Imperio Otomano, si habrán escuchado, ¿no? El Imperio Otomano había dominado los Balcanes, ¿no? Pero había algunos pueblos esclavos que habían sido, bueno, conquista turca, habían sido independientes. Y digamos, ¿quiénes estaban apoyados? Bueno, estos pueblos menores, ¿no? ¿Quiénes estaban apoyados? Están apoyados por Rusia, ¿no? Para tener su independencia. También estaba Grecia, que había tenido su independencia en 1920. No, 1820, miento, 1820. Entonces, bueno, al suceder estas guerras balcánicas, ¿no? Se buscaba apaciguar todo. Serbia, Grecia, se buscaba apaciguar Bulgaria, ¿no? Tanto en su independencia, también quitarle algún, ¿no? Quitarle, ¿no? Quitarle a un cierto estado, un país, ¿no? Cierto territorio, para que el otro sea potencia. Y después de casi un año de esto, digamos, la guerra balcánica, que había empezado en 1911, acaba en 1913, al año siguiente dijeron, ¿va a haber paz para esta guerra? Pues no, lo siento, no hay paz. Va a haber la primera guerra. La siguiente, la bella época, o la belle époque, como se dice. La bella época, ¿no? Digamos, así, pues, ¿no? ¿Por qué llamaron la bella época? Porque entonces en Europa, ¿no? Fue antes de todo, antes de que estalle todo, la bella época producida entre 1871 hasta 1914, pues había fe, había progreso, ¿no? Había trabajo en ese entonces. No todos los europeos gozaban de un momento agradable. Esto sucedió después de embellecer, ¿no? Tras el trauma de la guerra franco-prusiana.
Pues en ese entonces Europa vivió un periodo de paz, que en ese entonces, bueno, eh, que favoreció pues, a las élites europeas. La bella época se hizo notar por sobre todo los boulevards de las capitales europeas, así como Perú tiene su boulevard, ¿no? No sé si por donde viven ustedes tendrán su boulevard. Bueno, donde yo vivo, Lurín, sí tiene su boulevard, en el mismo cercado de Lurín, no por donde yo vivo, ya yo no vivo en el cercado. ¿Ya? Tenía sus cafés, ¿no? Los cabarets, los talleres y galerías de arte, ¿no? En ese entonces, pues, no, digamos, no es como ahora, ¿no? Digamos, había un artista en la calle, la gente se paraba, pues, ¿no? La gente se paraba, pues, ¿no? A ver, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito dibuja todo ello! ¿No? Es, por ejemplo, ustedes alguna vez han pasado por un parque o han visto digamos, una persona dibujando así con tiza en las vederas. Digamos, si él es esa persona, estuviera hace 100 años atrás, su dibujo queda intacto. Pero ahora no, estamos 2021, ¿no? Lo borran, ¿no? Lo borran totalmente. Pero si hubiese regresado hace 100 años, digamos, pues su arte quedaba ahí en las calles, ¿no? Apasionados por la literatura, apasionados por las canciones, por todo lo que ahí había, la bella, famosa bella época. ¿No? Y para, digamos, para armonizar todo esto, ¿no? Para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, ¿cuál fue el símbolo? ¿No? Para embellecer todo esto, el símbolo de esta bella época fue la Torre Eiffel. Que hay algunas teorías por ahí de la Torre Eiffel, pero bueno. Pues en ese año, en 1900, hubo adelantos técnicos. Sí, salieron los primeros automóviles, las máquinas. En ese entonces, pues no, ya estábamos justo chocando con lo que es la segunda revolución industrial. Iluminación eléctrica, automóviles, ¿no? Ahorita pues no, estamos en 2021, esperábamos pues no coches voladores, pero no hay nada. Lo único que vuela son los zapatos o los o los zapatillas que están a veces en no sé cómo lo llegan a poner, pues no, en las antenas. Ya. Todo fue bonito en ese entonces, ¿no? Pero como dice, ¿no? Todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice la canción. ¿Cómo acaba la bella época? A ver, una de las pistas que les puedo dar, ¿cómo acaba esta bella época? Está relacionado con una película romántica. A ver, adivinen qué De película romántica acaba con la bella época. Titanic. Exactamente, el Titanic. Hasta de fiesta. Ya. Bueno, cuando ocurre el hundimiento del Titanic, no todos digamos, no, confiemos en la tecnología. Todos dijeron, no, confiemos en la tecnología. Y pues, sí había grandes inventos, ¿no? Habían que uno u otro invento. Es como decir, ¿no? En este tiempo, no sé si ocurrió este video gracioso donde decían que no usen mascarillas porque el Estado te está vigilando, ¿no? La mascarilla contiene esto, tiene un chip que te están analizando dónde estás, tienen una máquina que te está extrayendo todo. Las cosas así, pues. En ese entonces, bueno, cuando sucede el hundimiento del Titanic, la gente quedó tanto que se confiaba de la tecnología y los avances, porque el Titanic, ¿cómo fue considerado, no? Uno de los barcos más grandes, donde el que inventa no quería viajar, ¿no? Ahí es donde vemos la famosa historia de Jack y Rose, ¿no? ¿No? En donde vemos la famosa historia de Jack y Rose. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? Pasar como 2 horas viendo la película, ¿no? Viendo la trama, ¿no? Y pues esa historia es donde, digamos, es clave, donde acaba la bella época.
en ese entonces, pues, ¿no? Estaban, ¿no?, también las corrientes literarias, ¿no? El impresionismo, el fauvismo, el cubismo, así como la literatura que se desarrolló en Latinoamérica, modernismo, en la cual los europeos nos vienen a copiar. Sí, acuérdense, eso sí, digamos, llevan curso de literatura algún día, ¿no? Y llegan al punto del modernismo, pues en ese entonces el modernismo gobernaba acá en Latinoamérica y los europeos se vienen a copiar, porque todas las corrientes literarias que vemos todas son de Europa, pero acá hay algunas corrientes que en Latinoamérica se llega a desarrollar y que fue influencia en Europa, modernismo, con Rubén Darío. No exactamente,